Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a compartir, es necesario nacer de nuevo. Esta es la continuación de hace 8 días que comenzamos a hablar sobre el reino de Dios aquí en la tierra. Cuando hablamos del reino de Dios, debemos de tener presente cielo nuevo y tierra nueva. Ese es el reino de Dios, el cual en un futuro vamos a vivir todos en cuerpo glorificado. El reino de Dios, cielo nuevo y tierra nueva, donde no va a haber ya sol ni luna, es decir, que no va a haber ni día ni noche, sino que va a haber una eterna luz. Para participar, para estar en ese reino de Dios, es por gracia. Dios nos lo dio, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Venimos del cielo, vamos para el cielo. Dice la palabra que nuestra ciudadanía es celestial. Entonces tenemos la seguridad de estar en ese reino de Dios, cielo nuevo y tierra nueva, la vida eterna. Dios que no miente nos la prometió desde antes de la fundación del mundo. El reino de Dios que comenzamos a compartir el domingo y que continuamos hoy, es el reino de Dios aquí en la tierra, que no es un reino físico, no tiene delimitaciones físicas como un reino natural. El reino de Dios que estamos compartiendo, el reino de Dios aquí en la tierra, es algo espiritual, no es físico, no es que veamos. Y menos porque todos esperamos ver la justicia de Dios aquí en la tierra, no ver tantas circunstancias tan difíciles. Y por toda esa razón que se ve, la gente dice, el reino de Dios no está aquí en la tierra. Pero cuando vamos al Evangelio y Dios nos llama para conocer la verdad, lo que nos muestra es que el reino de Dios fue establecido aquí, que es Cristo en cada uno de nosotros. Hace 8 días compartíamos en Marcos 1:14 que Jesús predicaba el Evangelio del reino de Dios. Jesús que predicó el Evangelio del reino de Dios. Y compartimos en Colosenses capítulo 4, versículo del 10 al 11, hace referencia a Aristarco, a Bernabé, a Jesús, el justo, que decía que eran colaboradores en el reino de Dios, que le colaboraban en el reino de Dios. Quiere decir que Pablo, que predicaba el reino de Dios. ¿Y Pablo en dónde vivía? ¿Qué experimentó Pablo y dónde vivió? En el reino de Dios, aquí en la tierra. Y ese reino es Cristo que está en nuestro interior. En todos los escogidos sobre la tierra está el reino de Dios. Y Dios nos llama a conocer la verdad, que el reino de Dios está en nuestro interior. Comparando con lo natural, hablábamos que el reino tiene unas normas, por llamarlo de una manera, unas normas, unos preceptos, unos principios, para poder disfrutar de ese reino. Pero meditemos por un momento que en nuestro interior está el reino. No lo sabíamos, de pronto lo sabemos, pero no lo estamos disfrutando. No lo estamos disfrutando. ¿Y Dios para qué nos llamó? Para disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra, que es la vida sobrenatural. Vivimos por fe, no por vista. Y oramos para que ahora en este tiempo Dios alumbre nuestro entendimiento para ver claramente el reino de Dios al cual nos llamó para que disfrutemos. ¿Cómo vamos a estar seguros de cerrar un año de manera sobrenatural y un 2021 donde está toda una incertidumbre, donde la gente está en una angustia, una preocupación? Vimos los cambios que vienen. ¿Cómo vamos a estar nosotros seguros y tranquilos? Porque vivimos en el reino de Dios. Y ese reino de Dios está por encima del reino natural o de las normas naturales o del tiempo, la situación que esté viviendo en el mundo natural en ese momento. El ejemplo es que cuando Pablo vivió
la generación de Pablo, él vivió en lo natural bajo el Imperio Romano, en lo natural. Pero Pablo, su vida, él la experimentó y vio fue el reino de Dios, donde él llevó la palabra y los que Dios añadió disfrutaron del reino de Dios, en medio de un reino que fue bien difícil como el Imperio Romano. Bien difícil. En lo natural era muy difícil ese imperio. Pero Pablo dice que él vivió en el reino de Dios. Ese reino, esos principios no cambian. Por eso estamos seguros. Los mismos principios que Pablo aplicó en el reino de Dios estando bajo el Imperio Romano son los mismos principios que hoy Dios alumbra nuestro entendimiento para aplicar para este reino que se está formando, que es el último sobre la tierra y que sabemos que está opuesto a la palabra. O sea, de antemano lo sabemos. No nos debe asombrar lo que está sucediendo en el mundo. Hemos de pedir a Dios es entendimiento y sabiduría para movernos en cómo es que el mundo se está funcionando ahora. 1. Y 2, valentía para llevar su palabra con amor y paciencia. Porque también de antemano sabemos que Dios es el que añade al reino. No somos nosotros, porque es algo que no se ve. Es algo que es sobrenatural, que nosotros vemos y experimentamos gracias a Dios. ¿Cuál es nuestra función? Llevar la palabra con amor y paciencia. Y esperar que Dios añada a la persona al reino y Dios alumbre y le dé el crecimiento a la persona en el reino. Pero todo es Dios. Oramos como congregación que todos disfrutemos del reino de Dios aquí en la tierra. El mundo se mueve de una manera, el pueblo de Dios se mueve conforme al evangelio. ¿Cuál es el evangelio? La gracia, la verdad, el camino, el único camino. Ahí nos movemos nosotros. Pero ese camino es por fe. Ese camino es seguro, porque ahí no nos perdemos, porque es sobrenatural. Está por encima de las circunstancias, en todas las áreas. En la economía, en la salud, en las relaciones, en el trabajo, en todas las áreas. El reino de Dios está por encima, suceden los milagros, el poder de Dios, la gloria de Dios. A eso Dios nos llamó, familia. Que Dios alumbre nuestro entendimiento para poderlo ver y movernos en nuestros principios que son diferentes a los de que se mueve el mundo, la masa. La masa en dónde se va a mover en la tendencia y en la moda que va a colocar el principio del reino. Allá va a estar la masa. ¿Cómo van a pensar ellos? En la masa, en la tendencia y la moda que está el principio del reino. Nosotros de antemano lo sabemos. Pero de antemano sabemos que hay mucha gente que está esperando escuchar la palabra, que está lista. Mucha es la mies. Pocos son los obreros. Hay muchas personas esperando escucharlo. Como cada uno de nosotros estábamos y alguien nos habló. Igual en este momento. Necesitamos amor y paciencia y valentía para llevar la palabra. Que es necesario nacer de nuevo. Y eso está en Juan capítulo 3, versículo del 1 al 10. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Gracias. Vemos una charla entre Nicodemo y Jesús. Nicodemo busca a Jesús, lo busca en la noche. Y miramos algo que Nicodemo es, dice ahí en la historia, Nicodemo es un fariseo, de la secta de los fariseos. Es decir, que era el grupo en el cual
en un futuro Pablo iba a crecer. Saulo de Tarso era fariseo de fariseos. Era el principal de los judíos. Es decir, que era una persona importante en la ciudad, no solamente en conocimiento natural, sino en su parte social, económica. Y Nicodemo va y se acerca donde Jesús. Jesús siempre ha estado hablando del reino de Dios aquí en la tierra. Nicodemo va y se acerca y antes de que le pregunte algo, Jesús le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando le habla de esto, Nicodemo, que está en el plano natural, piensa es en su cuerpo físico. Quiere decir, Jesús le está hablando de algo que va a suceder después de que él muera y resucite, cuando él venza. Lo que le habla a Jesús es de algo que va a estar después. Por eso los judíos no entendían el mensaje, porque ese mensaje no era para ellos. Jesús les habló del evangelio, de la gracia, pero no entendían como ese nacer de nuevo. Entonces Nicodemo piensa en el cuerpo de él y dice, pues ¿cómo yo voy a volver al vientre de mi madre? Es parecido como cuando hablamos del reino de Dios. Nuestra mente, cuando pensamos en el reino de Dios, la gente quiere ver es esa justicia de Dios, que no haya desastres, que todo esté bien, que no haya maldad, que el mal se acabe. Pues aquí en este sistema no lo vamos a ver. Está el reino de Dios, es algo espiritual. Así como Nicodemo pensaba en la parte física, así nos pasa a nosotros. Pensamos el reino de Dios afuera, que todo esté bien. Y así no es el reino de Dios. El reino de Dios es en nuestro interior que se manifiesta. ¿Qué es necesario para ver el reino? Tiene que nacer de nuevo. Unos términos que él no conoce. Recordemos que ver el reino de Dios no estamos hablando de cielo nuevo y tierra nueva. No. El evangelio no es para que ingresemos a la vida eterna. La vida eterna Dios la prometió desde antes de la fundación del mundo. Es por gracia, ya Dios nos la dio. ¿Para qué es el evangelio? Es para disfrutar del reino aquí en la tierra que está en nuestro interior. Es algo espiritual. Luego le dijo Jesús que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ver y entrar. Entrar es poder iniciar a disfrutar de ese reino. Dice que hay algo que es necesario, que es nacer de agua y del espíritu para poder entrar. Respondió Nicodemo y le dijo que ¿cómo puede suceder eso? ¿Cómo puede hacer eso? Sí, ¿cómo puede él ver y entrar? ¿Cómo puede nacer de nuevo? Jesús le estaba hablando a Nicodemo todo lo espiritual y en su mente Nicodemo estaba natural. Por eso es importante cuando leamos la palabra, nosotros cada día, antes de compartir la palabra a alguien, debemos de orar para que Dios alumbre el entendimiento. Mira, Nicodemo no entendió nada porque estaba en un plano natural. Si nosotros llegamos a leer la palabra con jactancia desde nuestra mente natural, no vamos a comprender nada. Vamos a adquirir un conocimiento de una enseñanza bonita, como muchos decimos, ve tan bonito el mensaje, como si fuera una doctrina del hombre, una filosofía. Y se queda en bonito y en una doctrina filosófica, pero cuando alumbra el entendimiento, la palabra es vida, transforma, es otra cosa, que es el reino de Dios. Por eso hemos de orar. Nicodemo estaba totalmente ido ante Jesús. ¿Cómo hago? Porque ese reino que usted ha estado hablando, pues es muy bonito, Jesús. Yo quiero disfrutar de eso. Y entonces Jesús le dice, pues tiene que nacer de nuevo. No entendía. Y para eso usted tiene que ser agua y del espíritu. Pues menos. Entonces, Nicodemo, cuando no entendió nada, recordemos que él no entienda nada, entonces le dice Jesús, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo era fariseo de fariseos y él era el que le enseñaba a los demás la ley y les hablaba de Dios. Para que disfrutemos el reino de Dios aquí en la tierra, la ley no aplica. No aplica, porque Nicodemo enseñaba la ley a las personas. Y esa ley no permitía disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra. Pensemos por un instante. Si la ley que fue dada por Dios, la ley Dios la dio al pueblo por medio de Moisés, pero la dio Dios,
y esa ley no permite el cumplimiento de esa ley, de esas normas de la ley, no permite disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra, menos la doctrina del hombre, la filosofía, va a poder que alguien disfrute el reino de Dios aquí en la tierra. Queda de plano descartado. Lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo es, ese nacer de nuevo es que esa ley que él sabe y enseña, pues eso no es para el reino. Nicodemo automáticamente cayó en cuenta, o sea que lo que yo enseño no aplica para yo poder ver y entrar a disfrutar del reino, no aplica la ley. Menos la doctrina del hombre y las filosofías. La filosofía, el pensamiento del hombre, tampoco entra. ¿Qué aplica en el reino de Dios? En el reino de Dios aplica el evangelio, la gracia. Jesús le dijo a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús le dice, no te maravilles, no seas hombre, porque Nicodemo dijo, ¿cómo vuelvo al vientre? Os es necesario nacer de nuevo. Aparece una palabra que es necesario. Y hacemos un alto para que Dios alumbre nuestro entendimiento. ¿Cómo estamos seguros de cerrar un año bien, en todo sentido? Porque el reino está en nuestro interior. Entonces, ¿cómo empieza? Que haya la paz de Dios. Que asalte la incertidumbre y la angustia, pero que la paz de Dios, el gozo de Dios sea mayor y no nos deje turbar. 5 días, 10 días, 20 días, un mes, 2 meses. No. Como vaya saltando la angustia y la incertidumbre en nuestra mente, es mayor el gozo, es mayor la paz de Dios, es mayor el amor de Dios y estabiliza nuestras emociones y comenzamos a ver su reino. Es necesario. Entonces, oramos para poder ver lo que estamos compartiendo. Necesario dice la definición, que debe ocurrir, hacerse, existir o tenerse para la existencia, la actividad o el correcto estado o funcionamiento de alguien o de algo. Quiere decir, cuando dice es necesario, que no podemos tratar de estar en el reino de Dios sin haber pasado nacer de nuevo. Es necesario. Eso debe ocurrir primero. ¿Qué nos sucede a nosotros? Nosotros escuchamos del reino de Dios como escuchó Nicodemo. Y Nicodemo escuchó eso y dijo, pues eso es maravilloso, se fue de noche, dijo Jesús, yo quiero disfrutar ese reino de Dios, me gusta todo lo que usted habla, eso es maravilloso y hermoso. Le digo, sí, pero hay que nacer de nuevo, y él no podía. ¿Por qué? Porque para eso necesitaba que Jesús muriera y resucitara. Ese no era un mensaje para él, como cuando Jesús les dijo a las personas que iba a correr ríos de agua viva dentro de ellos, pero no fue para ellos, era para nosotros. Entonces Jesús habló del evangelio de la gracia, era cuando él iba a morir y resucitar, lo que iba a venir en el mundo, lo que se iba a vivir, lo que se iba a disfrutar, el sobre la tierra, lo sobrenatural. Entonces es necesario nacer de nuevo. No podemos entrar al reino de Dios sin nacer de nuevo, imposible. No lo voy a ver, empezando no lo voy a ver y menos entrar. ¿Qué es nacer de nuevo? Entonces, si no es físico, nacer es iniciar algo. Si no es físico, Jesús ¿de qué está hablando? Como es algo interno, ¿de qué está hablando? Es de la manera de pensar. ¿Qué es nacer de nuevo? Lo que le dijo a Nicodemo, la ley no aplica, es la gracia. Todo lo que usted tenía un pensamiento de la relación con Dios, la relación con los demás, en la vida, en todo, lo que usted sabe ya no aplica, Nicodemo, es el evangelio. Nacer de nuevo es dejar nuestra manera de pensar natural y terrenal, la filosofía, la doctrina del hombre, lo que nos han enseñado como tradiciones, las debemos dejar y que Dios alumbre nuestro entendimiento con su evangelio. Ese es nacer de nuevo. Pero nosotros queremos disfrutar del reino de Dios, de la paz de Dios, del amor de Dios, del gozo de Dios, de la paciencia de Dios, de lo sobrenatural de Dios, pensando como lo hacía antes. Ejemplo. Sí, yo creo en Dios, confío en Dios, pero el riesgo del 31 lo seguimos haciendo.
Sí, yo confío en Dios, creo en Dios, pero sigo yendo donde el adivino. Sí, yo creo en Dios, confío en Dios, Dios todo, sí, pero mi tranquilidad viene de mis recursos, del dinero que tengo, de los bienes que tengo, de mi inteligencia, de mi capacidad. Sí, yo creo en Dios, pero mi confianza la tengo en esto. No. Y es que confiemos plenamente en Él. Que Dios es real, es vivo, está en nuestro interior y que nuestra vida, nuestra confianza está en Él, pero no lo vemos, es por fe. Es comenzar a nacer de nuevo. Por eso debemos de orar a Dios que alumbre nuestro entendimiento, cambiar la manera de pensar. ¿Y quién hace eso? Solamente Dios. Dios vive en nosotros, alumbra el entendimiento y comenzamos a ver el Evangelio. Y el Evangelio, todos vemos lo mismo hasta que lleguemos a la unidad de la fe. En el reino de Dios tiene unos principios que es igual para todos. Todos vemos lo mismo. Todos vemos lo mismo. Que el Evangelio es uno. Así es el reino de Dios. Es el mismo. Todos vamos a ver lo mismo. Pero ¿quién hace que veamos todo lo mismo? Dios. Por eso es necesario correr la palabra. Entonces, ¿qué debemos de hacer en este tiempo? Pues en este tiempo debo hacer un alto y meditar que debo de nacer de nuevo. Pero ese nacer de nuevo es diferente al físico. ¿Cuántas veces nacemos físicamente? Una vez. Una vez se nace físicamente. Cuando vamos a ver el reino de Dios, así no funciona. Ese nacer de nuevo en el reino, como es la manera de pensar, va a ser progresiva. Es decir, yo puedo nacer de nuevo en un área de la vida, pero en otra área sigo pensando como siempre he pensado. Sigo anclado a la ley o a la filosofía o a la doctrina del hombre. Y en otra área nazco de nuevo, en otra no. Entonces, ese nacer de nuevo, para entrar al reino de Dios, verlo y entrar al reino de Dios, es progresivo. Dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. El que está. Ese está en Cristo es la palabra. Y estar en la palabra, pues la palabra es para todas las áreas de la vida. Es un proceso. Entonces no es que yo nací de nuevo espiritualmente una sola vez. No. Recordemos, el reino de Dios aquí en la tierra es Cristo que está en nosotros. Es el evangelio, es la palabra. Mientras el mundo, en el reino que está montando, las creencias estamos en la casa común, usted cree algo, está bien, usted cree otra cosa, está bien, no me importa, usted cree otra cosa, está bien, usted también. Estamos en la casa común, lo importante es que no nos hagamos daño, no importa qué crea usted. Es lo opuesto al reino de Dios aquí en la tierra. El reino de Dios todos pensamos lo mismo. Todos tenemos la confianza en Cristo el Señor, en la palabra. Entonces vamos viendo la diferencia. El reino de Dios está en nuestro interior. En nuestro interior es en el alma, las emociones. Y es que nuestra voluntad va siendo ganado por la palabra y cada área va siendo alumbrada y nacemos. Un ejemplo, la economía que hablaba Marta al inicio. La economía, los principios de manejar el dinero, la economía, están en la Biblia. En la Biblia nos dice, no le deba nada a nadie. En la Biblia te dice, no sirva de fiador. Si sirve de fiador, esté pendiente, esté alerta, esté pendiente que esté al día, esté pendiente. Dice que no se duerma, no sea perezoso. Si usted es perezoso y negligente, va a llegar a la pobreza. El diligente prosperará. Los principios, esos son principios del reino que aplican siempre, no importa cómo esté el mundo. Si hay pandemia, no hay pandemia, el principio es el mismo. Pero entonces están nuestras emociones, como lo que viene ahora en noviembre, que todos queremos cosas y la promoción y uno con ese deseo. Pero si la economía no la tiene bien, pues el mundo le facilita las cosas y caemos en la deuda. Si caigo en la deuda de consumo y me meto ahí, después quiero progresar económicamente, ¿y por qué no pude? Pues porque la emoción me engañó. Porque me salí del principio del reino. Dios alumbra nuestro entendimiento en cada área. Y para todo está la palabra. Nacer de nuevo es que nuestra mente es como ver, verdad, me estoy haciendo daño a mí mismo.
venga, voy a organizar, nacer de nuevo. Entonces, lo hermoso es, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Hace un alto. No importa qué pasó ayer, lo importante es nacer de nuevo, iniciar para entrar y comenzar a disfrutar del reino de Dios. Y ese ajuste en la economía, que es lo que se sufre tanto en el mundo, pues al nacer de nuevo, hacer el ajuste, va a llegar 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, lo que demore saliendo y organizando su economía conforme al principio del reino, pero bendecidos, disfrutas de lo sobrenatural en la tierra. En el área de la economía, igual en el hogar, igual en la relación con las demás personas. Cada área tiene unos principios. Nacer de nuevo es que Dios alumbra nuestro entendimiento y vemos que la manera con que estoy actuando es porque estoy pensando de una forma. Esa manera de pensar, Dios es la que cambia y nacemos de nuevo. En cada área quiere decir que todos los días o que siempre vamos a estar naciendo de nuevo. No es una sola vez. Dios va a ir alumbrando y vamos a ir naciendo de nuevo en las diferentes áreas de nuestra vida. Para esto vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias. En el reino de Dios, que está en nuestro interior, una vida sobrenatural de paz y gozo, el reino de Dios, donde Dios suple, dice que Él suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas, donde Dios te protege, Dios nos protege, nos guarda, Dios nos guía, y nuestra área emocional, nuestra vida la genera es Dios. Mantengamos con gozo, paz, esa fuerza, que así yo no quiera, Dios nos da esa fuerza. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, las fuerzas del búfalo, al que cae lo sostiene, es sobrenatural. Pero dice, en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. Este siglo es la creación desde que inició en Génesis, cuando Dios inició la creación y colocó al hombre en el Edén, hasta el final. Son las diferentes formas de pensar, por decir, no se conforme a este siglo. O sea que cuando la persona en 50 años lean este versículo, es la tendencia de pensar que va a haber en 50 años que es diferente a la de hoy en lo natural. Entonces dice, no se conforme cómo piensa la masa. Ahora en la conformación sobre cómo se está formando el reino, el último reino natural sobre la tierra, pues la masa va a pensar de una manera. Le van a decir a lo que era malo, le van a decir bueno. Y la masa va a aceptar y va a decir, sí, eso es bueno. Pero dice, no se conforme cómo se piensa en este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es nacer de nuevo y dónde está el reino de Dios? El reino de Dios está en nuestro interior, que es la palabra del evangelio, es Cristo, que es vivo, que es real, y se hace por medio de nuestra manera de pensar. Él la renueva para conocer su voluntad. En el reino de Dios, ¿qué se hace? La voluntad de Dios. Entonces yo quiero hacer mi voluntad, pero disfrutar todos los beneficios del reino, pero haciendo mi voluntad. No, si hago mi voluntad, al hacer mi voluntad acá. Pero si yo hago la voluntad de Dios, comienzo a disfrutar de lo sobrenatural, porque la voluntad de Dios es por fe. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos, pero ¿cómo voy a ser agradecido? Mire los problemas que tengo, mire las dificultades que tengo. Hay situaciones que llegan por soberanía de Dios. Otras, nosotros mismos las hemos creado. En las que hemos creado tenemos que tener la suficiente madurez para decir, me equivoqué, hice algo que no debía hacer, entonces tengo que comenzar a la disciplina y tomar el camino que es. Y cuando es soberanía, Señor, usted es el Todopoderoso y hace como quiera. ¿Qué me va a poner a pelear? Debo ser agradecido. Esa es la voluntad de Dios. Pero mi voluntad, no. ¿El mundo es agradecido? No. Por eso no están disfrutando el reino de Dios. ¿La masa es agradecida? No. La masa no es agradecida. El mundo no ve eso. Entonces nosotros, dice el Evangelio, que es nosotros poder renovar la manera de pensar conforme al Evangelio, pero lo hace Dios, no lo hacemos nosotros. Y de ahí miremos el privilegio, que Dios nos haya llamado y que alumbre nuestro entendimiento. Porque este tiempo es de mucha presión
Y la masa está en la adivinación, los agüeros, la brujería y la hechicería en este tiempo. Y nos sacan a todos los famosos. El mundo nos presenta opciones de cómo le vaya bien el próximo año, pero todo eso es una mentira. El reino de Dios no cambia. No hay días especiales, no hay días energéticos. Es que el 31 tiene más energía que el 5, que el 2, que el 4, que sitios con energía, que hay sitios que yo siento. Por favor, es Cristo el Señor en nosotros. Es nacer de nuevo. Es la manera de pensar. Y Dios nos llamó a renovarla. Es necesario, familia, es necesario que nuestra manera de pensar Dios la transforme. Si notamos, si usted ve algún área de su vida, cómo ha avanzado en el Evangelio, usted va a notar que en esa área de su vida, piensa en este momento, en esa área de su vida, ¿por qué ha avanzado? Es porque su manera de pensar, sin usted darse cuenta, ya no es igual a la que tenía antes. Esa manera de pensar que tenía antes fue transformada y está acá en el reino. Y cada día más, porque después de nacer, sigue el proceso de crecer. Pero primero debo nacer. Yo no puedo crecer sin nacer. Oremos al Señor para que Dios alumbre nuestro entendimiento. Y saber que Él vive en nosotros, que el reino está en nosotros, que lo queremos ver y que deseamos nacer en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas nacer para disfrutar de su reino aquí en la tierra. De la vida sobrenatural. Lo que las personas no se imaginan que es real. Que es real. Dios genera la provisión independiente de las circunstancias del mundo. Recordemos siempre el desierto. El desierto Dios lo sostuvo económicamente al pueblo donde era imposible. Igual lo hace Dios hoy. Igual lo va a hacer el próximo año. Igual con el poder de Él en 2, 3 años que pase la pandemia, en 5, en 10, que Dios nos tenga con el poder de Dios y oramos que estemos hasta el recto, por fe. Pero, ¿qué es lo importante? Si usted dice, ¿qué debo hacer estos días para estar mejor cada vez? Nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. ¿Y qué es necesario nacer de nuevo? Que mi manera de pensar no va a ser igual a la de ayer, a la de hace 8 días, a la de 3 meses, a la de hace 5 años. No debe ser igual. Debo orar a Dios que alumbre mi entendimiento y que me mueva conforme a su palabra. Es conforme a la palabra que Él nos llama. Que esa palabra estoy seguro porque no se mueve por tendencias ni por modas. Ay, cambió, entonces me toca que cambiar ahora. No. Esa palabra es la misma siempre. Estoy seguro. Estamos seguros en ella. Entonces, familia, ¿qué debemos de hacer? Es necesario nacer de nuevo. Que Dios alumbre nuestro entendimiento, ser humildes, ser temerosos de Él. Y ahí va la parte de cada uno con Dios, porque es que cuando hablamos de manera de pensar, estamos tocando lo más interno de cada uno. Entonces uno a veces está aferrado a una creencia, y si ya Dios nos llamó, Él nos saca de ahí, o por revelación, o por disciplina, bendecido. Pero si ya Dios nos llamó, es necesario nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es cambiar la manera de pensar. Entonces, para transformar esa manera de pensar, es mejor hacerlo por revelación, que Dios alumbre nuestro entendimiento, que acogernos por una disciplina para caer en cuenta en la mente. Oiga, sí, yo estaba equivocado, no es así, es como Dios dice, pero ya pasé por la disciplina. Pues no es necesario, oramos que no sea necesario. Que es parecido al ejemplo de Nabucodonosor. Dios le dijo a Nabucodonosor, yo te he dado todo, por mí usted está ahí. Y Nabucodonosor salió un día y su manera de pensar, yo. Y Dios le dijo, Nabucodonosor, así no es. 7 años vivió muy mal, hasta que reconoció que Dios era el Todopoderoso, que Él estaba por él, Entonces debemos de estar tranquilos. Tu trabajo, tu empleo, los negocios, Dios los sostiene. Familia, eso es sobrenatural. Él nos los dio, Él nos lo coloca, Él nos sostiene. Pues recuerda que no podemos caer en el error, yo no hago nada porque Dios me sostiene. No, eso es. Recuerda que está la responsabilidad delegada, que es desarrollar el talento, lo natural que ya sabemos, por favor. Pero lo profundo es que nosotros no nos sostiene eso, nos sostiene es Cristo el Señor. Tu negocio, entonces llegan los clientes.
el empleo. Entonces, si Dios necesita sostener el empleo, pues necesita que tu empresa esté bien donde trabajes, pues para poder que te llegue el recurso y que crezca para que usted pueda hacer ascensos laborales. Entonces necesita que la empresa crezca. Pero es Dios. O los negocios independientes. Es Dios, familia. Es el reino de Dios. Nicodemo llega y le pregunta al ver todo esto del cambiar la manera de pensar. Pues a Nicodemo dice, ¿cómo voy a dejar la ley? ¿Cómo es posible todas estas cosas? Entonces vamos a mirar Juan capítulo 3, versículo 9. Juan capítulo 3, versículo 9. Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? En el versículo 5 Jesús le respondió, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces hagámonos un alto. Agua, el bautismo. No era el agua del bautismo, porque Nicodemo sabía de eso. Esa agua no se refiere al bautismo, al rito del bautismo. Porque recuerda que Jesús le está hablando algo de todo lo que no se ve. Es espiritual. Nosotros no vemos a Cristo, no vemos el reino. Puede haber hoy muchas dificultades en nuestra vida económica, familiar, emocional, trabajo. Y uno dice, pero ¿cómo es posible el reino de Dios con todos estos problemas? Porque estamos viendo es lo natural. Pero en nuestro interior está la palabra, el evangelio, que nos alumbra el entendimiento y nos coloca por encima de las circunstancias para vivir en la paz, en el amor, en el gozo y ver más allá, que es el poder de Dios, el milagro, que Dios transforma, pero para transformar el entorno lo hace transformando primero nuestra manera de pensar. Que Dios puede transformar el entorno sin hacerlo en nuestra manera de pensar, claro que sí, pero no vamos a poder disfrutar el reino de Dios, porque es que el reino de Dios está en la mente, está en nuestra manera de pensar, en nuestra parte, que la voluntad esté ganada por la palabra, que nuestras emociones están centradas por la palabra, donde el fruto del Espíritu se manifiesta. Ese es el reino de Dios. Ese bautismo no se refiere a algo natural, que en Ezequiel el profeta ya estaba hablando de lo que iba a hacer cuando Jesús muriera y resucitara. Entonces vamos a Ezequiel capítulo 36, del versículo 25 al 29. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que dio a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Gracias. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y los limpiaré, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Toda esta profecía que está hablando ahí, le daré un corazón nuevo, esparceré sobre vosotros agua y los limpiaré de todas vuestras inmundicias. Está hablando de cuando Jesús muere y resucita. Jesús muere y resucita y vive dentro de nosotros, que ese es el reino. Está la palabra del evangelio, que es para movernos y ver ese reino. Esa vida sobrenatural, la cual se manifiesta. El entorno va a disfrutar. Cuando usted vive en el reino de Dios bendecido, cuando usted vive, cuando cada uno vivimos, nuestro entorno va a disfrutar de ese reino. Porque va a disfrutar de la paciencia, del amor, de la paz, del gozo de Dios. Ellos van a disfrutar, que no lo sepan, o sí lo noten, o no lo noten, pero sí lo disfrutan. Sí lo van a disfrutar. En el trabajo, la gente que trabaja con usted va a disfrutar de eso. Va a disfrutar de eso. Y usted se va del trabajo y van a notar la diferencia, pero es ahí donde van a notar. Dice, venga, aquí pasaba algo. Pues porque es que usted estaba disfrutando el reino de Dios y eso se emana. Usted lo vive y eso emana, el entorno lo disfruta. Entonces cuando usted sale, la gente va a notar eso. El día a día, la familia, los amigos, van a notar eso. Dice, oiga, ahí hay algo diferente. Pues, ¿qué es lo diferente? El reino de Dios. En la profecía ya estaba hablando del espíritu y del agua, pero eso sucede cuando Jesús muere y resucita. Juan el Bautista dijo,
viene uno que los bautiza con espíritu, en agua y espíritu para poder nacer de nuevo, si no, imposible. Ahí lo dice la palabra. Cuando dice agua y espíritu, lo primero que viene a nuestra mente son dos cosas. Y si yo pienso en agua, pienso en algo natural. Y si pienso en espíritu, pienso en espiritual. Eso es lo que veo a primera vista. Pero así no es. Pensemos cuando en Apocalipsis el profeta nos muestra y dice que Luzbel, y nos muestra que la serpiente antigua, el dragón, la serpiente antigua, dragón, Satanás y diablo. Tú dices, Satanás y diablo, son dos. No, es el mismo. La I en la Biblia en muchas ocasiones no identifica dos cosas. Ese I en muchas partes de la Biblia identifican una misma cosa. El espíritu y agua está identificando una sola cosa. Pero no se refiere a lo del madero. Porque cuando Jesús muere y resucita, nosotros no hemos llegado aquí a la tierra. Nosotros llegamos con Cristo el Señor y llegamos con todo lo que Él hizo en esa verdad en nosotros. No lo sabíamos. Llegamos viviendo en el reino de la luz, que el reino de la luz es el mismo reino de Dios y el mismo reino de los cielos aquí en la tierra. Dice que Él nos libró de la potestad de las tinieblas. Eso lo hizo cuando murió y resucitó. Cuando llegamos a la tierra, nosotros llegamos libres de la potestad de las tinieblas. Así llegamos aquí a la tierra. Comenzamos a crecer en la parte física. Libres de la potestad de las tinieblas. Nuestro espíritu está revestido de Cristo. No lo sabíamos. Y comenzamos a crecer en la tierra y el mensaje sobre la tierra es que las tinieblas gobiernan el mundo. Ese es el mensaje que hay. El mensaje es que las tinieblas gobiernan el mundo. ¿No ve cómo está todo? Mire todo cómo está. No, las tinieblas no gobiernan el mundo. Dios siempre ha sido el Todopoderoso y ha delegado. Hubo un tiempo donde hubo tinieblas y delegó. Pero por encima de él no podía pasar las tinieblas. Recuerda que llamó a Job y lo tenía cercado. Más ahora que Dios nos trasladó a la luz. Ahora hay reino de la luz y quedaron las tinieblas. Pero ¿quién controla todo? Tanto las tinieblas como la luz. El Todopoderoso. Nosotros crecemos en la luz, engañados por las tinieblas. Crecemos en la luz y es necesario nacer de nuevo. Porque ya llegamos limpios, santos, perfectos. ¿Qué es nacer de nuevo? Es la manera de pensar. Renovar la manera de pensar. Por ejemplo, lo que estamos compartiendo sobre los demonios, sobre Satanás, sobre las tinieblas, que por eso usted tiene que hacerse la contra, la envidia, que le están haciendo hechicería, ¿no? Nosotros no nos pueden hacer absolutamente nada, no que estamos en el reino de la luz. Él nos sacó de las tinieblas, estamos en la luz, que es otro lugar aparte, y donde ya estamos libres de la potestad. Ya las tinieblas no tienen poder sobre el pueblo de Dios. Sobre los escogidos de Dios no tienen bendecido. Dios es nuestro vengador. El que te quiera hacer algo porque sigue tinieblas, el que te quiera hacer algo porque las tinieblas sigue, pues se metes con Dios mismo y Dios mismo se encarga de él. Se tiene que estar tranquilo. Estamos en el reino de la luz. ¿A qué se refiere esa agua y ese espíritu para nacer de nuevo? Vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23 al 25. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Gracias. Siendo renacidos. ¿Qué es renacido? Renacidos es volver a nacer. Nacer de nuevos. Cuando dice de agua y de espíritu, Jesús dijo que la palabra que él hablaba era espíritu. Y dice que correrán ríos de agua viva dentro de ti, que es la palabra. Entonces identifica es la palabra. Cuando dice que es necesario nacer de agua y de espíritu, es que la manera de nacer de nuevo es por medio de la palabra. Dice Primera de Pedro 1, 23 y 25, dice, siendo renacidos, no de cimiento corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive
y permanece para siempre. Que Dios alumbre nuestro entendimiento en cada área. Es necesario nacer de nuevo por la palabra de Dios. Entonces, imaginémonos cuando a nosotros no nos gusta leer la palabra, pero sí quiero disfrutar de todo el reino de Dios. Si no me gusta leer la palabra, pues por eso no veo el reino. Y uno le comparte, veas que las cosas son así, viene eso. ¿A dónde? Yo no veo eso. Lo que yo veo es incertidumbre, problemas, dificultad, problemas sociales. ¿Usted no escuchó Perú cómo está? Perú ya también. Perú, Europa, Hong Kong. ¿Para dónde nos vamos a ir? Este mundo cómo está. Y usted no ve los desastres, no vio el huracán y ya antes no afectaba a Colombia. Y miren Colombia cómo estamos. Difícil, duro. Pero está el reino de Dios. En medio de estas circunstancias tan difíciles está el reino de Dios, familia. Está en nuestro interior. ¿Y cómo nacemos? Es necesario que es por agua y el Espíritu. ¿Y qué es eso? Renacidos por la palabra de Dios. Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Por el Evangelio os ha sido anunciada. Al inicio de la prédica decimos que Jesús predicó el Evangelio del reino. Y dice que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta es la palabra. La gracia, el Evangelio, la gracia de Dios, cuando Jesús muere y resucita y compartimos la gracia, alumbra el entendimiento y nacemos. ¿Por qué nacemos? Porque el odio y el resentimiento, oye, ¿yo por qué odiaba tanto? Y yo con resentimiento de una persona, pero yo sí haciéndome primero daño a mí y después al otro y al entorno. Cuando Dios le alumbra el entendimiento dice, ame, ame. El amor no guarda rencor. Dice, Dios mío, por favor. La manera de pensar es transformada y de una manera sobrenatural se inunda el amor de Dios y el rencor desaparece. Usted encuentra a la persona, hola Juan, ¿cómo estás? Y Juan va a sentir el amor, que no es apariencia ni por quedar bien, no, es que es real. El amor de Dios, hola Juan. Somos libres. Nacimos de nuevo y entramos al reino y comenzamos a ver una vida sobrenatural en nuestro interior. O la envidia, o la vanidad. Entonces, cada área, nacer de nuevo es por la palabra de Dios. ¿Por qué le damos un versículo a los niños? ¿Por qué enviamos un mensaje diario de la palabra? ¿Por qué hacemos énfasis en la congregación de leer la palabra cada día? Porque la palabra es la que nos hace renacer, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. La palabra de Dios es eterna, es Dios mismo. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios, no la ley que Dios dio por medio de Moisés al pueblo. Esa no es la palabra de Dios. Si esa fuera la palabra de Dios, Nicodemo no hubiera ido donde Jesús a decirle a Jesús, venga, ¿cómo es lo del reino que yo quiero disfrutar de eso? Nicodemo no hubiera ido donde Jesús, él estuviera disfrutando del reino, pero la ley no le permite disfrutar del reino. Pues ¿cómo? Ojo por ojo. ¿Cómo va a disfrutar del reino ojo por ojo? No puede disfrutar del reino. Donde hay avaricia y codicia, no puede disfrutar del reino. Sí, tiene mucho dinero, no, eso no le puede quitar, tiene dinero. Ah, pero disfrutar del reino es otra cosa. Una persona con codicia, avaricia, bendecido, no disfruta del reino. ¿Por qué la avaricia es idolatría? La idolatría es de la carne. Tiene cosas, tiene comodidad, pero en su interior no disfruta del reino. Está muerto. Dios te llamó a vivir una vida sobrenatural que está en nuestro interior. Familia, y lo que viene sobrenatural a la congregación. Lo que viene sobrenatural porque oramos que a partir de hoy sea más claro el reino, que sea más claro la necesidad de leer la palabra porque es la que nos renace, es la que nos hace nacer de nuevo. Ese es el espíritu y el agua. Sí, es la que nos limpia la manera de pensar, por llamarlo de alguna manera. La que coge y dice, esto que usted piensa no es esta. Que ya está en nosotros. No es que llegue hoy y se nos meta, no. Alumbra nuestro entendimiento, ya está. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, ya está. Entonces nuestra manera de pensar va siendo transformada por la palabra que permanece para siempre. Donde no hay envidias, no hay resentimiento y no hay rencores. Recuerda que el mundo es que hay poquito. Y todo el mundo pelea porque hay poquito, no. Y el negocio hay poquito y el empleo hay poquito. Y decido
Para todos hay. Ay, tranquilo, pero en el mundo eso no se escucha. Tranquilo, estamos en el reino. Renovar la manera de pensar, pero eso está en el interior. Pero ¿cómo se hace? Por la palabra de Dios que es viva y permanece para siempre. Es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? Por la palabra de Dios. Debemos orar es que toda la congregación veamos y entremos al reino de Dios. ¿Y cómo se hace? ¿Por medio de quién? Siendo renacidos por la palabra incorruptible que es la de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Qué es lo que dice en el siguiente versículo? Vamos a recordarlo. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias. Romanos 12:2. Ay, alumbrar entendimiento por la palabra, para conocer la voluntad de Dios. Es buena. La palabra de Dios es perfecta, es buena. Nuestra manera de pensar se transforma y no nos acomodamos a la tendencia y a la moda que nos corresponde a esta generación. No. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sí, ellos viven así, nosotros comenzamos cada día más claro a vivir conforme a la palabra. Cada día más claro. No importa qué fue ayer, ni hace un mes, no importa, bendecido. Que está en Cristo nueva criatura es. No mires el pasado, el reino es hoy. Oremos a Dios para poder nacer de nuevos. Pero para eso es necesario ser renacidos por la palabra de Dios. Una vida de paz y gozo por el poder de Dios, en medio de las diferentes circunstancias. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.